Haces, Lau? Hola, ¿cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, pero está la cámara dada vuelta. Fíjate si podés girar la cámara. Sí, ahí voy. Espérate. ¿Ahí se ve mejor? Sí, se ve perfecto. Bueno, a ver, ¿se escucha bien? Se escucha, pero se escucha bárbaro. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿cómo estás, Lau? ¿Todo bien? Todo bien, Cristian, y bueno, quiero agradecerte que me hayas invitado hoy para hablar de Myself, de tu tema, y también de, bueno, de todo lo que tiene que ver con los trastornos de ansiedad, como vos lo anunciaste, que nosotros desde el psicoanálisis lo llamamos de otra manera, pero bueno, es lo más conocido, así que me parece importante anunciarlo como vos lo dijiste. Así que, bueno, quizás sería interesante, más que yo me ponga a describir cómo es un ataque de pánico, que ya que vos tenés ganas de contarnos a todos y dar un testimonio de lo que viviste, quizás esa sea una manera de comenzar nuestra charla. ¿Qué te parece? Sí, sí, bueno, la verdad que primero agradecerte un montón por la oportunidad que me diste de unirte a esto y de eso, charlar un poco de este tema, que creo que es un tema que mucha gente está viviendo hoy en día. La verdad que a mí me impresiona bueno, con la pandemia y todo este nuevo mundo y esta nueva vida que estamos llevando, cuánta gente conozco que me explique, me cuenta que está pasando por algún cuadro similar de ataque de pánico o ansiedad o bueno, y todos los que están por esa cosa similar, ¿no? Depresiones también. Y me parecía muy importante, digamos, esta canción para mí salió muy adentro porque fue una forma de poder cerrar una etapa de mi vida. Pero bueno, me parecía que estaba bueno poder, más allá de lo que la canción es para mí, poder compartirla con la gente y con todo el mundo para que, nada, para que sepan que no están solos en esto, que hay mucha gente que está pasando por lo mismo, no tiene que ser un tabú. Y bueno, como vos me dijiste en su momento, o sea, si en algún momento se manifiesta algún tipo de síntoma, o sea, lo primero que hay que hacer es ir a ver un médico, ir a hablar con un psicólogo, un psiquiatra y nada, entender que ese es el primer paso para aceptar lo que te está pasando y poder llevarlo adelante. Y me parece que está bueno que haya gente que lo pueda transmitir, gente que pueda quizás hoy expresar en palabras lo que mucha gente está viviendo y quizás aún no entiende qué es lo que le pasa, y quizás viendo estas cosas, escuchando ejemplos de otra persona, se puede dar cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, nada, me parecía una linda manera de poder contribuir desde mi lado, desde la música, a toda la gente que está viviendo algo similar a lo que yo viví, y poder darles una mano, desde mi Bueno, lado. a mí me pareció súper creativo que no sé, yo no conozco otro tema de otro músico en relación al ataque de pánico, digamos, o a una crisis de angustia, como, bueno, que se te ocurriera hacer algo como lo que hiciste, que además es un tema hermosísimo. Gracias. eh, pero bueno, sí quizás empezar a ubicar algunas cuestiones. Primero voy a decir que yo soy psicoanalista, y que hoy, como hacemos esta charla con Cristian y nos está viendo un montón de gente que no es del mundo psi, voy a intentar hablar sin la terminología que habitualmente uso en las clases o con otros colegas, ¿no? Así que quizás espero que me salga bien porque no estoy tan acostumbrada a estos medios, es mi Seguro que primera vez en un vivo de Instagram, así que es toda una novedad para mí, pero bueno, voy a intentar justamente conversar con vos y que sea algo más coloquial. ¿M? Pero sí perfecto. quiero decir algo en relación a algunas cositas que vos dijiste, eh, en relación a la ansiedad. Bueno, la ansiedad, creo que todos los que están escuchando nuestra conversación en algún momento habrán sentido ansiedad, ¿no? Es como una
sentimiento de miedo, de inquietud, un temor, pero es una reacción normal frente a una situación de estrés, por ejemplo, ¿no? Ahora el punto es que hay grados y grados, ¿no? Hay gente que, bueno, frente a la situación de estrés puede sentir un poco de ansiedad y hay otras personas que sienten algo muy desbordante, como lo que vos sentiste, ¿no? Que te llevó a hacer una consulta. Lo que sí me parece importante destacar, y que vos lo dijiste, es que frente a la emergencia de un ataque de pánico, como vos lo llamaste y como lo llama también la medicina, primero tenemos que hacer una consulta médica. Y esto es importante dejarlo en claro porque hay sintomatología que viene de los órganos de la respiración y del corazón que efectivamente podrían ser de algún otro tipo de patología, ¿eh? Entonces, una vez que esté descartado un tema médico, entonces sí, ahí hacemos una consulta o al psiquiatra o a un psicoanalista o a otro tipo de terapeuta, ¿sí? Pero primero hay que descartar que no haya ningún problema médico, ¿m? Y después entonces sí. ¿M? Pero bueno, quizás puedas contar, Cristian, ¿cómo fueron esas sensaciones que tuviste? ¿Qué fue lo que te asustó? ¿Qué hizo que me llamaras en aquel momento para preguntarme? Mirá, es tal cual como decís vos, o sea, la primera vez que me sucedió fue hace mucho tiempo, yo era 2013 y yo estaba con mis amigos en una previa, eh, y alguna de la nada en un segundo tuve un ataque de pánico, no me entendía si lo que me estaba pasando era un ataque de pánico o si me estaba agarrando un paro cardíaco o si me estaba por morir, básicamente. En ese momento yo sentía que realmente me estaba dando, no sé, un ataque al corazón. Y bueno, salimos con mis amigos corriendo al hospital y la verdad que en ese momento yo pensaba que me estaba muriendo. Y cuando llegamos al hospital, la gente me dice, mire, no, esto lo que usted tuvo es un ataque de pánico, así que bueno, esto lo tenés que tratar psicológicamente, bueno, quizás hacer una consulta con el psiquiatra, qué sé yo. Obviamente en ese momento fue un episodio aislado y yo no le di bola. Y bueno, eso pasó, fui una vez al psicólogo, viste, pensando que con una vez ir al psicólogo a charlar un poco con un terapeuta me iba a servir para poder de alguna manera acomodar los jugadores en ese momento. Y sinceramente estuve muy bien por un tiempo largo, digamos 2013 hasta 2019. O sea, que pasó un periodo muy largo de tiempo entre medio hasta que volví a tener, digamos, un síntoma de ataque de pánico y, digamos, después la crisis de ansiedad que me conllevó todo eso. Pero tremendo. O sea, la segunda vez que me sucede, yo estaba en mi casa durmiendo y me levanto con un ataque de pánico. O sea, es una cosa totalmente eh, que me sacó de lugar, no estaba dormido, no sabía realmente en ella, o sea, también volví a pensar que me estaba agarrando un ataque al corazón y, y no, claramente, o sea, era de vuelta esto de los ataques de pánico, que bueno, indudablemente no había tratado y por un montón de tiempo dejé, o sea, no tuve síntomas durante un montón de tiempo, pero lo que en realidad sucedió fue que yo en vez de haberlo tratado en un momento, dejé que se acumulara por un montón de tiempo, un montón de cuestiones, que bueno, son cuestiones personales que tenían que ver con miedo a la muerte y un montón de cosas que se fueron acumulando claramente en mi inconsciente y bueno, en 2019 explotó crisis de ansiedad como nunca antes en mi vida. Y bueno, ahí fue cuando fui a verte a vos, Clau, para que charlemos de la cuestión, porque yo, o sea, realmente sentía en ese entonces que estaba perdiendo la cabeza, que me estaba volviendo loco. Vamos a Eh, aclarar que yo no soy tu analista, que somos no, conocidos y que yo en todo caso lo que te recomendé es tratar esa situación que había aparecido como el ataque de pánico, ¿sí? ¿No? Que esto es importante decirlo. sí, vos Cristian, vos no me trataste, pero sí me ayudaste a guiarme
¿viste? De decirme con quién ir a ver. Bueno, también fui a ver a un psiquiatra, y porque bueno, claramente en ese momento, o sea, yo sentía que estaba tan, tan desbordado que no sabía cómo encarar la situación. Y bueno, y fui a ver a un psiquiatra, que bueno, me recomendó en ese momento medicarme, y bueno, la verdad que no estuve muy de acuerdo en el análisis que él había hecho, porque, digamos, me hacían querer tomar, digamos, un montón de cosas durante un tiempo muy prolongado, y yo la verdad que no sentía que estuviera en una etapa de mi vida en donde tuviera que depender de eso. Entonces te pregunté a vos y pregunté también a otros psicoanalistas qué opinaban de que yo hiciera el tratamiento 100% desde la palabra y desde una parte psicoanalítica y no tanto desde los fármacos. Y la verdad que en el momento fue durísimo, lo sufrí el doble, porque claramente lo otro era como una aspirina que me hubiera, digamos, tapado un montón de síntomas, pero me di cuenta que haciendo el tratamiento desde la parte psicoanalítica y bueno, y un montón de cosas más, me fue mucho más contundente a la larga. Siento que he, no sé, hecho cimientos muy firmes para poder encarar esto de otra manera. Bueno, qué importante lo que vos estás comentando. Vamos a comentar algunas cuestiones y diferencias, ¿no? Hay diferentes maneras de abordar un ataque de pánico o lo que los psicoanalistas llamamos una crisis de angustia, porque en definitiva ese ataque de pánico es un momento de gran angustia por la que un sujeto atraviesa, que está en relación a alguna pérdida. Vos fíjate lo que decís, en el 2013 yo tuve uno y fui una vez, hablé con un analista y después lo dejé pasar, pero ahí hubo una señal, ¿no? Hubo una señal que vos la dejaste pasar porque no tuviste otro, si no, no lo hubieras dejado pasar, digamos, pero ahí hubo una señal de tu interior que reclamaba ser escuchada. Bueno, parece que pudiste seguir, digamos, con tu vida como siempre, y en el 2019 algo eclosiona, ¿no? Algo que ya no se podía dejar de escuchar, y las alternativas de tratamiento son varias. Por lo pronto, fíjate que sentiste que te morías, y vamos a decir 2 o 3 cositas que por ahí le va a permitir a las personas que nos están escuchando quizás darse cuenta si por ahí a ellos no les está pasando. Por ejemplo, palpitaciones, sudoración, temblores, sensación de ahogo, opresión en el pecho, náuseas, inestabilidad, ¿no? Todas estas sensaciones son los signos clínicos que aparecen en el famoso ataque de pánico. Ahora, desde la medicina y desde la psiquiatría, en general esto se nombra como un trastorno de ansiedad, ¿sí? Que tuvo una crisis y después la persona se queda con temor a que le retorne esa crisis. Entonces tienen miedo al miedo. Para eso la medicina tiene un tratamiento que es con medicación, como vos dijiste, por ejemplo, 1 año de antidepresivos y una benzodiazepina, que como vos decís puede silenciar estos síntomas, pero no trata lo que causa esos síntomas. Desde el psicoanálisis la propuesta es justamente, bueno, tomemos sesiones con un analista y veamos de qué está hecha esa angustia. ¿Qué nos quiere decir eso que nos pasó? Para mí, concuerdo 100% con vos que lo otro es una cosa que ayuda quizás de alguna manera calmar el dolor que uno puede sentir, porque realmente creo que cuando uno llega a una tal crisis de ansiedad, lo que siente es dolor. Entonces, es una forma de poder apaciguar y frenar un poco todo ese dolor que uno tiene por la angustia que tiene, por no sé, no poder dormir de repente. Son todas esas cosas que, bueno, yo me he dado cuenta que la palabra, el trabajo de la palabra, y a posteriori del trabajo de la palabra, personalmente, el trabajo de la meditación junto a la palabra y la respiración me han ayudado, pero muchísimo,
Y te digo que más que cualquier otra cosa, porque en el peor momento de mi ataque de pánico, yo sí he tomado clonazepam, pero era solamente los episodios aislados cuando yo tenía un ataque de pánico. Pero me di cuenta que me hacía sentir raro, ¿entendés? Y no me sentía bien. Ya no terminaba como... Y realmente encontré mucho más alivio en respirar y en hacer sesiones de meditación o hablar con un terapeuta que bueno, en este caso la parte psiquiátrica. Obviamente yo entiendo que debe haber casos en los cuales el dolor debe ser tanto que a veces hay personas que no lo pueden soportar porque llegan a un umbral de sensación de locura o de opresión o de angustia que es difícil de poder llevar. Y en ese caso yo no estoy en desacuerdo que la gente opte por hacerlo, pero en mi caso yo decidí poder profundizar 100% desde la parte subconsciente y psicoanalítica y, bueno, desde la parte del tratamiento, no tanto del tratamiento psicoanalítico y natural, no tanto desde la parte fármaca. Me parece importante lo que decís de, como decimos los psicoanalistas, es el caso por caso. Hay que ver, a veces es necesaria la medicación, por ejemplo, alguien que está tantos días sin dormir, lo mejor es que vea a un psiquiatra que le dé algo como para pasar ese momento. Otra cosa es tomar durante un año antidepresivos y que un joven de tu edad, por ejemplo, se comprometa a hacer ese tratamiento, que además implica, como también una benzodiazepina, por ejemplo, dejar de tomar alcohol, ¿no? Algo que en la gente joven es muy difícil y que, por supuesto, hay que hacerlo. Y además que todas las medicaciones psiquiátricas requieren un control médico muy estricto, es decir, no son caramelos. Es verdad que el ribotril o las benzodiazepinas en general la gente tiene en la casa o tiene un familiar que le da, y esto no hay que hacerlo, esto es importante transmitirlo. Si nos pasa esto y necesitamos tener un momento, un tiempo, tomar alguna medicación, tiene que ser bajo estricto control médico. Lo que sí decimos es que eso solo no alcanza. Y aparte, desmitificar la presencia de la angustia en nuestra vida como algo que es una enfermedad. Porque no lo es, en verdad, esa angustia viene a situar que algo nos está pasando. La angustia está conectada con una pérdida. Y el sujeto humano, a lo largo de su vida, va teniendo pérdidas todo el tiempo. Yo pensé una metáfora que me parece muy gráfica para que podamos pensar en los momentos de angustia. Nosotros cuando armamos nuestra vida es como si armáramos una puesta en escena. Imagínense el teatro y uno arma una escena con determinados elementos. Y en esa escena que armamos de nuestra vida aparecen las determinaciones que nos vienen del otro. Es como los predicados que uno junta a lo largo de su vida. Por ejemplo, yo soy mujer, soy psicoanalista, soy la esposa de, soy la madre de, trabajo, no sé, en una empresa determinada. Y de repente, en algún momento, empiezo a tener alguna pérdida. Supongamos, no sé, con la pandemia yo trabajaba en Movistar y me echaron, supongamos, ¿no? Sí. Bueno, ese elemento de la escena que yo tenía armada desaparece y queda un vacío. Entonces, la escena que tenía armada ya no está más, se desmonta. En ese desmonte de la escena, hasta que se vuelve a armar una nueva escena en donde eso que se perdió se puede reemplazar o simplemente puedo elaborar esa pérdida, es un tramo de angustia. Digamos, eso se vive con angustia. Es imposible transitar una vida sin que aparezcan pérdidas y que empecemos un momento de duelo. Por supuesto que hay duelos que se transforman en duelos muy patológicos, porque en general esa escena que se desmontó, la persona en un tiempo la vuelve a armar. Hay personas que les cuesta más y entonces, digamos, ese tipo de duelos son más complejos y requieren otro tipo de tratamiento. Pero siempre requiere tratamiento, aún en un caso como el tuyo, que no era un caso grave, pero era muy molesta las sensaciones, y sí había muchas cosas que evidentemente vos tenías que averiguar de vos mismo. Por eso me parecía tan interesante la letra de la canción, en donde vos decías que
vos tenías que aguantar porque sabías que ahí ibas a encontrar algo que estabas buscando, ¿no? Entonces uno tiene un saber que no sabe que sabe de uno mismo. Entonces los momentos de angustia son una oportunidad, no tenemos que tenerle temor, por supuesto que son molestos, pero es una oportunidad de encontrarnos con algo que no podemos, digamos, determinar así nomás, ¿no? Algo se llama myself, ¿no? Y yo creo que myself significa yo, soy yo. Y yo creo que myself sí es básicamente eso, encontrarme, ¿entendés? Como decir, volver a mi eje, volver a encontrarme, volver... Es una canción que para mí habla sobre algo muy importante para mi vida, que es, yo por mucho tiempo he dejado un montón de cosas de lado, como por ejemplo la música, o sea, la dejé de lado mucho tiempo, porque tenía miedos, justamente tenía miedo de que con la música no pudiera triunfar, tenía miedo de que con la música no pudiera tener la vida que yo quería, tenía miedos de un montón de situaciones en las que me llevaron a tomar un camino que era distinto al que, bueno, eventualmente volví a encontrar. Y cuando me di cuenta que realmente había hecho un camino distinto y que el que quería era ese que estaba allá, se sentí ese vacío en el medio, que era toda la recta de donde había llegado hasta el otro lado. Y bueno, yo creo que parte de todos los ataques de pánico que viví, la ansiedad que tuve, esa despersonalización que también sufrí, la cual te comenté, eh, vienen de la mano de esto, de repente sentir que estaba totalmente parado en otro lado del que quería estar. Y bueno, tuve que caminar todo un sendero nuevo que lo tuve que ir picando así con la pared para llegar al lado que quería llegar. Y bueno, esta canción, aparte es para mí una metáfora hermosa, la escribí en la pandemia solo, en mi departamento solo, con mis pensamientos, ¿entendés? Totalmente nada, aislado de todo lo que estaba pasando, sin poder ver a mis amigos, sin poder ver a, no sé, a algunos de mis familiares, con mucha distancia entre las personas, y me dio mucho espacio a poder pensar en mí y a pensar lo que me estaba pasando, ¿no? Y fue una muy buena manera para mí darle un cierre en palabras a lo que fue toda mi crisis de ansiedad y de ataque de pánico. Esta canción para mí representa el cierre y el comienzo de un nuevo Chris que se abre camino a nada, lo que ama hacer. Así que, Qué bueno. bueno lo que decís, ¿no? Que vos, cuando tuviste la crisis del 2013, bueno, que fue un episodio, parece que el querer ser músico ya reclamaba en vos y vos diste vueltas, ¿no? Es decir, el deseo, fíjense, cómo se abre paso. Y entonces, si nosotros queremos mirar para otro lado porque no nos conviene, porque nuestras familias nos opinan y nos dicen que lo que nos gusta a nosotros no es lo que ellos esperan de nosotros, ¿no? Algo en nosotros va a emerger como angustia. Efectivamente, fíjate el despliegue que este tema hermosísimo que hiciste está teniendo y todo lo que falta por vivir a partir de que tomás la decisión de tomar las riendas de tu vida y hacer lo que a vos más te gusta, que es la música, ¿no? Es decir, que tu deseo se pueda desplegar de este modo. La verdad que sí, es tal cual como está diciendo. Y bueno, creo que, como te digo, es un paso para mí muy firme y, ojo, no fue un día para el otro, fue un proceso de casi 2 años de trabajo. O sea, realmente me llevó 2 años de trabajo superar la crisis de ansiedad, superar los ataques de pánico. O sea, bueno, eso fue disminuyendo con el tiempo, pero digo, fue un proceso muy largo, el cual me dio muchas bases, me dio mucha firmeza, me dio mucha seguridad de saber que, bueno, por lo menos en este punto de mi vida tengo en claro cuál es el camino que quiero hacer. Pero la vida dispondrá, después habrá nuevos espacios donde haya angustia y es así la vida, ¿viste? Bueno, como decíamos, hay pérdidas, hay momentos de pérdidas, pero fíjate que en este caso, lo que vos decís, bueno, te estabas perdiendo de vértela con la realización de tu deseo, ¿no? Es decir, estabas
esquivando un poco la situación, y eso en vos se hizo oír de esta manera, emergió la angustia y algo empezó a pasar. Lo que decís respecto a la pandemia, fíjate qué interesante, porque bueno, en nuestro grupo, que es Margen Psicoanalítico, que Cristian nos arrobó al final del video, porque bueno, quería también hacer este vivo de Instagram y incluir al psicoanálisis en esto, y yo te lo agradezco, porque la verdad que me parece una manera muy interesante de llegar a la gente y de transmitir estas cuestiones y desmitificar un poco la angustia como una enfermedad, sino que justamente podamos pensarla como una oportunidad en la vida de una persona, y que lo importante es dejar que se exprese, oírla y ver de qué se trata en cada momento. En el momento de la pandemia, nosotros con nuestro grupo estuvimos estudiando justamente el tema de la angustia durante todo el 2020 y el primer cuatrimestre del 2021, porque justamente en la pandemia tuvimos muchísimas consultas por este tema, es decir, ¿qué perdimos en ese momento? Fíjate, perdimos la vida que teníamos y no sabíamos lo que iba a pasar. Es decir, eso que no tiene nombre, que la medicina le pone un nombre, ¿no? Como trastorno de ansiedad generalizada, supongamos, desde nuestro lugar, lo que ofertamos es que la gente encuentre el nombre de eso que le provocó la angustia. Y vos fuiste encontrando los nombres de la angustia que te habitaba, ¿no? Y hoy aparece Myself como un resultado de todo ese tránsito, que por supuesto fue de dolor. Coincido con vos, no es cómodo sentir angustia, No, pero es un paso necesario, son momentos de duelo que tenemos que transitar y que por algo aparece, es como la fiebre, supongamos, si yo tengo temperatura y me tomo un antitérmico, la temperatura se me va a ir, pero si yo tengo temperatura es porque tengo una infección. Si yo no tomo un antibiótico, la infección no se me va. Con la angustia es lo mismo, yo la puedo tapar, ¿no? Es como, le pongo una curita, no me doy cuenta, pero lo que causó la angustia no lo traté. Y cuando aparece la angustia, necesita tratamiento, porque si no la tratamos, como hiciste vos en el 2013, no hiciste oídos a eso que pasó, después aparece con más fuerza. Es decir, y efectivamente el sujeto se podría enfermar si la angustia no se trata. y 100% de acuerdo con lo que decís, y creo que la gente no tendría que tener miedo o a veces la gente por orgullo o por, bueno, inseguridad no termina yendo a tratarse, y hay cierto como, no sé, viste, prejuicio con el psicoanálisis, viste, no, yo no lo necesito, yo analizo solo, no sé, salgo a correr, y está obviamente en todo su derecho a hacer lo que cada uno quiera hacer. De hecho, yo he encontrado también maneras y herramientas propias para psicoanalizarme, y los momentos en donde la ansiedad me sobrepasa, poder encauzarla de maneras en donde no necesite tener la terapia, ¿no? Como por ejemplo salir a correr, bueno, meditar, hacer algo de yoga, o de momento también. Bueno, el entrenamiento para mí es un lugar, un espacio que me da mucho a descargar, ¿no? Es como que me enfoco mucho ahí. La música también lo hace, pero hay metodologías que uno puede encontrar para ayudar a que sea menos doloroso, pero no por eso digo, no sé, no darle la oportunidad al psicoanálisis a ayudarnos, ¿no? Porque creo que es una muy buena herramienta que puede darnos un montón de cosas que van más allá de los ataques de pánico, que va más allá de, de, de la ansiedad. Yo creo que psicoanalizarse y poder encontrar respuestas en uno mismo, que a veces están muy adentro, nos hace de alguna manera acomodar un poco los jugadores, poder Sí. tener una cabeza más limpia, ¿no? Para poder en el día a día estar. Bueno, que a mí me parece muy importante lo que señalaste, es decir, no hay una sola manera de tratar la angustia. El psicoanálisis es una manera, después está la psiquiatría, hay otro tipo de psicoterapias, es una, ¿no? Nosotros escuchamos, la escucha del psicoanalista tiene cierta especificidad, ¿sí? Es distinta, trabajamos con una técnica determinada y ese trabajo, esa técnica produce cosas, ¿no? En tu caso fue muy interesante
el progreso que has tenido, fue muy provechoso, y a veces la gente sí desestima esta opción, parece que ya el psicoanálisis es muy largo, o que el psicoanalista te pide que hables de tu papá y tu mamá, es verdad, la gente va y habla de lo que se le ocurre, digamos, el psicoanalista está ahí para escuchar las ocurrencias del paciente, Lo que y lo que sale en el momento. Pero sí me parece importante también decir que, por ejemplo, en el momento de la pandemia, que tuvimos muchas consultas, algunas personas, digamos, tenían esa propuesta de la psiquiatría de medicalizarse, que a veces en algunos casos resultaba bastante estigmatizante y muchos no querían iniciar un tratamiento psiquiátrico porque esto de ir al psiquiatra no les gustaba, que en su historia hubiera una incursión en la psiquiatría, y tuvieron algunas entrevistas en donde esa situación de angustia se disipó en poco tiempo. Y otros decidieron comenzar un tratamiento, como es tu caso, pero digamos, el tema de lo largo que puede ser un tratamiento, digamos, en definitiva, la persona va hasta cuando quiere, digamos, no es que es largo, en todo caso se va viendo el problema que trae. Bueno, otra cosa que me enseñó esto de los ataques de pánico y la ansiedad es a entender los procesos, ¿no? De las cosas. Yo era una persona de siempre rendirme antes de tiempo, ¿entendés? Es un quitter, un dejador, ¿entendés? Dejaba las cosas a tres cuartos, y nunca terminaba de terminar un proceso. Y realmente trabajar la ansiedad, porque básicamente la ansiedad lo que te genera es eso. O sea, si no, loco, ya está, me cansé, estoy ansioso, no lo voy a terminar mal, ya está, me voy. Esa es como parte de la personalidad ansiosa que yo tenía. Y trabajar psicológicamente toda esa cuestión me hizo entender que es muy importante darle espacio a los procesos, ¿no? O sea, no tiene que ser largo, pero está bueno que uno pueda cumplir con los procesos nada, que se van dando. Y la terapia me ayudó mucho a encauzar eso, ¿entendés? A darle el espacio de entender que todo tiene un tiempo, que todo tiene un lugar y que las cosas, nada, terminarán cuando tienen que terminar y no hay que volverse loco para que eso se resuelva ya. ¿Viste? Como Bueno, qué uno, interesante, porque vos decís, no, pará, lo quiero resolver, quiero que mañana me deje de dar ataque de pánico y quiero que ya sentirme increíble. Entonces ahí uno es cuando encara la parte quizás psiquiátrica que dice, no, che, loco, ya está, me voy a tomar una pastilla porque con esto se me va, ¿entendés? Y el proceso quizás es mucho más largo, pero bueno, si lográs poder ser paciente y encararlo de manera consciente, eh, te juro que el resultado es increíble y yo soy prueba de eso. O sea, yo soy prueba de que se puede salir adelante sin tomar medicación, se puede salir adelante con un tratamiento adecuado y ocupándose de todos los días hacer cosas para que eso no vuelva. O sea, ya sea desde la terapia o, no sé, desde una vida más sana, una vida menos acelerada. O sea, vivimos en tiempos para mí que estamos totalmente al palo y las redes bueno, no nos ayudan claramente, pero, pero qué, bueno, qué interesante lo que decís de para que en este momento la cultura actual es como si no permitiera que transitáramos momentos de duelo, de angustia, ¿no? Todo tiene que ser ya, inmediato, y esto es un problema. Fíjate que vos decís, bueno, que el análisis que hiciste te permitió dejar al dejador, ¿no? Y ese es el duelo que se hizo seguramente, ¿no? Y que pueda emerger bueno, este Chris Wright, ¿no? Que apareció después y apareció Myself y todo lo que falta por vivir, por y supuesto. te digo lo que con la música la música es un ámbito en donde es muy difícil, o sea, es difícil crecer en la música, en muchos ambientes es difícil crecer, pero digo, es un ambiente en el que hay que ser muy perseverante si uno quiere lograr objetivos y uno a veces tiene una visualización de lo que es ser el músico, ¿no? ¿Viste? Y si cree que el músico es la fama y en 3 minutos soy, no sé, Justin Bieber tocando que tengo 100.000 seguidores y nada, también el psicoanálisis me hizo entender que es un proceso, que hay que laburar, que hay que trabajar duro, que hay que, o sea, que si hay talento, genial, pero no hay forma de que eso pueda desarrollarse sin mucho trabajo.
exacto. En ese camino estoy ahí poniendo toda mi creatividad y mi esfuerzo para que este proyecto dé fruto con el tiempo. Bueno, muy bien. Y también desmitificar, ¿no? Que el deseo siempre va de la mano de las ganas, ¿no? Efectivamente, tu deseo por la música hizo que soportaras todo el tramo que implica llegar hasta donde estás llegando, ¿no? Pasar ese momento de angustia, comenzar un análisis que ya lleva su tiempo, ¿no? Y eso, bueno, no siempre te levantaste con ganas, seguramente, ¿no? Sin embargo, tu deseo es muy fuerte hizo que hicieras todo lo que tenías que hacer para que el ser músico que estaba en vos a la espera pudiera aparecer. Claramente, y te digo, o sea, al comienzo de toda esta crisis, había días que me levantaba y decía, por favor, quiero que esto termine. O sea, necesito que esto se vaya, necesito dejar de sentir esto que siento, no sé, esta angustia que siento, viste, los temblores, el insomnio, la despersonalización, los ataques de pánico, eran un montón de cosas que realmente duelen, pero pero bueno, tuve que tener paciencia, creer en que las cosas iban a mejorar y efectivamente lo hicieron. Y yo siempre con mi psicoanalista decía que cuando terminábamos la sesión me preguntaba, ¿y hoy dónde te encontrás? La primera vez que me lo preguntó yo dije, me encuentro debajo del agua, abajo en el fondo, y no sé si estoy llegando a ver el rayo de luz, era así. Y a medida que iban pasando las sesiones y yo fui mejorando, siempre le planteaba, me preguntaba lo mismo al finalizar la sesión y decía, hoy siento que los rayos del sol, que se ven así, por lo menos translúcido, algo veo, ¿viste? Ya por lo menos veo un toque de luz. Hasta que Bueno, finalmente pero logré decirle, siento que estoy sacando la cabeza del agua. ¿Entendés? Esa sensación de siento que cuando respirás, esa sensación de que tipo pude inflar el pecho finalmente, que es algo que durante mucho tiempo no podía hacer. Bueno, lo logré hacer y es ese proceso increíble de curación que, nada, agradezco un montón a todos los psicoterapeutas que le dan la oportunidad a la gente de poder tratar esto, porque siento que hay mucha gente que lo está viviendo hoy y es muy importante que nada, que la gente sepa que hay gente que se dedica a tratar esto con amor y con profesionalismo y que realmente ayuda mucho. efectivamente es un gran testimonio el que nos estás brindando y además fuiste muy generoso de contar de tu experiencia, todo lo que sentiste. Me parece que es sumamente valioso. Si este Instagram que vos tenés llega a muchas personas, seguramente hay mucha gente que está pasando por una situación parecida y me parece que es alentador escuchar a alguien que transitó algo así y que pudo salir y que además logró lo que vos estás logrando, ¿no? Realizar en su vida un deseo muy fuerte, que en tu caso tenía que ver con ser músico, y esto se está desplegando y te da una felicidad que se te nota, ¿no? En tu mirada, en todo lo que Sí, estás haciendo. yo estoy muy feliz, soy muy consciente de todos los logros que llegué hasta este punto, quiero decir, soy muy consciente de todo lo que logré hasta este momento, pero creo que es un trabajo también de todos los días, o sea, no hay que dejarlo estar. Y hay que seguir laburándolo. Si vos hoy te sentís bien y hoy estás bien, bueno, seguí creciendo en ese camino para que eso no vuelva a suceder. Y quizás no te vuelva a suceder nunca, quizás sí, pero si te vuelve a pasar y vos estás preparado y vos hiciste un montón de cosas en el proceso, en el camino, digo, va a estar mucho más. O sea, me ha pasado veces que he vuelto a sentir ansiedad, pero siento que quizás la enfrento de otra manera porque, o sea, definitivamente sé que es lo que me está pasando y sé que identificar muy bien el momento y qué hacer en esa situación, ¿no? Entonces, no sé si es una cuestión de que se vaya para siempre y desaparezca, sino como dijiste vos, encauzarla en el lugar que le corresponde, porque la ansiedad es una parte natural de nuestra, o sea, darle el lugar que le corresponde. Exactamente, digamos, hacerle lugar a esos momentos, no dejarlos pasar y darle el tratamiento que sea necesario, ¿no?
Me parece que fue muy claro todo lo que contaste, yo te lo agradezco enormemente porque me parece que hay mucha gente que le va a hacer muy bien escucharte. Y bueno, acá estamos para aquellos que quieran preguntarnos algo acerca de este tema. Por supuesto, estamos en contacto cuando quieras. Bueno, Lau, la verdad, mil millones de gracias por la charla, por darme este espacio para poder abrirme y bueno, charlar con un profesional que sabe del tema, que me ha ayudado un montón desde el lado que le tocó. Así que nada, agradecerte un montón y nada, decirle a toda la gente que nos estuvo viendo que se sale, que se puede salir adelante y que para eso están estos hermosos profesionales para ayudarnos. Así Bueno, que, gracias a vos y ojalá por invitarnos y genio, ¿no? O sea, el mío es la música, bueno, cada uno encontrará su inspiración, su motivo, su fuerza para salir adelante con lo que le está tocando vivir. bueno, gracias por invitar a Margen Psicoanalítico a tu Instagram. Mil millones de gracias. Eh, Todos los colegas con los que compartimos nuestro espacio, que es un grupo de estudio que ya tiene varios años juntos, nos venimos formando muy seriamente, todos están muy contentos de que, bueno, yo haya podido participar de esta charla con vos y están todos acá, veo que ponen mensajes participando también y me parece importante que haya este tipo de espacios en las redes para comentar estas cosas, ¿no? Que hay un montón de gente que las está transitando con mucho dolor, como vos decís, y me parece que hay que ubicar, salir de esa idea de que es una enfermedad y poder ubicar la angustia como una parte de la vida que puede aparecer y que hay que hacerle el lugar que le corresponde para que eso sí no se transforme en un cuadro más complejo. Bueno, Cristian, gracias, muchas Chao. gracias Mil millones de gracias y gracias a todos bueno, nada, conectarse a por este video. conectarse. Así que, bueno, si no escucharon la canción Myself o mis otros temas, por favor vayan, escuchen. Por supuesto, divina. Muchas novedades. Así Bueno, chau, que Cristian. te mando un beso enorme Yo y también, espero que andes bien, ¿sí? igualmente. Un cariño. Chau, chau. Chao.